sobre la presentación formal de la Ley de Víctimas. Todos estamos muy satisfechos, muy orgullosos de este día, es muy importante para la vida del país. Tiene el uso de la palabra Alejandro Martín. Muchas gracias, senador Camacho. Queridos senadores, don Emilio Gamboa, Alejandro, todos amigos, queridos amigos activistas, Javier Sicilia, María Elena Morera y todos aquellos que estuvieron atrás de esta ley de víctima, que son muchas organizaciones y muchísimas personas, algunas de las cuales están aquí presentes, y por obvio el tiempo no quisiera nombrar a cada una de ellas. El día de hoy entregamos el resultado del consenso entre una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil que analizamos, discutimos y llegamos a una propuesta de reforma de ley de víctimas. Hemos insistido en la necesidad de contar con una ley de víctimas para las víctimas, que garantice su operatividad, en donde se amplíen los efectos benéficos para todos y se eviten inconsistencias, logrando que las autoridades cumplan cabalmente con su responsabilidad. Esta iniciativa de ley contempla los puntos que, ante su publicación, más nos preocupaban a la mayor parte de las organizaciones ciudadanas. Los ciudadanos no siempre han estado de acuerdo en los cómo, pero el objetivo siempre ha sido el mismo: un México más seguro y más justo, donde las víctimas sean cada día menos y en el que se atiende y reconozca plenamente la dignidad de la persona y el dolor de ellas ante hechos delictivos. Porque los ciudadanos tenemos esperanza en la posibilidad de un México mejor. Es que nos encontramos más unidos que nunca, nutriéndonos de las diferencias y multiplicando nuestras coincidencias. Porque estamos convencidos de la importancia de seguir dialogando para que el marco legal que busca servir para atender a las víctimas sea cada vez más robusto, integral y constitucional. Confiamos en que las reformas a la Ley General de Víctimas se traduzcan en políticas públicas eficaces, reglamentos claros para su aplicación y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado mexicano en favor de las mismas. Reconocemos a los actores políticos, muy en especial a nuestros legisladores, que se han comprometido con las modificaciones a la Ley de Víctimas que hoy se presentan, y celebramos su capacidad de escucha a las voces ciudadanas y sobre todo a las víctimas. Así, juntos, ciudadanos y legisladores, respondemos a las necesidades que nos exige nuestra gran nación, y en la discusión que se tenga al interior de cada cámara, los ciudadanos estaremos presentes para colaborar, como hasta ahora, para lograr por fin una ley que sirva para todos los mexicanos. Esta ley no tiene patronos, no tiene titulares, no tiene creadores, es una ley de todas las víctimas en este país. La unión de ciudadanos y de activistas rechazamos completamente el titularismo y los protagonismos. Creemos en México y creemos que los 106 millones de habitantes, de ciudadanos que somos en este país, todos estamos colaborando por un México mejor. Hoy a nuestras organizaciones nos tocó la ley de víctimas y aplaudimos y agradecemos estar aquí en el Congreso presentando esta ley modificada. Muchas gracias. Por favor, el senador Emilio Gamboa. Muy buenos días, compañeras senadoras de la República, compañeros senadores de la República. Me da mucho gusto estar en esta reunión donde hay un grupo muy vasto de senadoras y senadores. Me da mucho gusto que esté la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora priista Cristina Díaz, que esté la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, la senadora, que estén dos secretarios de la Comisión de Justicia,
el senador Manuel Camacho Solís como secretario de la Comisión de Justicia y presidente de la Reforma del Estado, y la senadora Arely Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia. Me da mucho gusto que esté el señor coordinador del PRD y que el senador Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista, esté también representando a ese partido. La semana pasada tuve el privilegio de recibir, está desde luego el coordinador del PT, el senador Manuel Bartlett, y no quisiera omitir a nadie más, un grupo importante. Hay más de 20 senadores aquí el día de hoy que quieren manifestar y decir ante la opinión pública lo importante que es ver a un grupo de sociedad civil que vienen a decir no hay color en este proyecto de iniciativa que el día de hoy vamos a presentar frente al Senado de la República, ver reunidos a Javier Sicilia, a Alejandro Martí y a María Elena Morera y a muchos de ustedes juntos en este proyecto que es de las víctimas, como lo dijo puntualmente Alejandro. La semana pasada, les decía, recibí con mucho gusto a Javier Sicilia y a un grupo de compañeros del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, que me traía ya un documento, un proyecto de iniciativa, ya negociada y platicada, lo reconoció públicamente, con el gobierno anterior, con el gobierno del expresidente Calderón, y también platicada, negociada, conciliada, con acercamientos muy importantes con funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es sin duda un acto de justicia, es sin duda un acto de nobleza que nos obliga a las senadoras y a los senadores de nuestro partido el estar acompañándolos en este trabajo y en esta lucha por las víctimas que ha pasado últimamente en nuestro país. Nadie puede estar de acuerdo con lo que ha pasado. Y tenemos un compromiso con las víctimas y con sus familiares que han sufrido algo que aquí el día de hoy están presentes muchos de ellos y que no tenemos cómo pagarles lo que han tenido que pagar y sufrir en un proceso tan doloroso como la pérdida de un ser querido. Estamos verdaderamente comprometidos con ustedes, estamos comprometidos a mejorar el sistema de justicia en este país. No hay duda que la ley de víctimas será un avance, será sin duda alguna el inicio de una evolución de una ley que tendrá un enorme apoyo y consenso de los legisladores, de la mayoría de los legisladores en la Cámara de los Senadores, y estoy seguro, con el respeto absoluto que le tengo a la Cámara de los Diputados, tendrá el apoyo de la gran mayoría de la Cámara de los Diputados para que salga en brevedad. Hoy, el Partido Revolucionario Institucional, sin querer apoderarse, como lo dijeron bien, es de todos, es de las víctimas esta ley. Y el Partido Verde Ecologista, queremos decirles a ustedes que vienen a presentarnos el documento, que con enorme simpatía la presentaremos hoy, la firmaremos, la firmaré yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI, la firmarán muchas compañeras y compañeros de mi partido, también el Partido Verde Ecologista, su coordinador, muchos coordinadores del Verde Ecologista, está sin duda alguna representado un grupo importante hoy de priistas y del Verde Ecologista aquí en esta reunión para decirles, cuenten con nosotros. Nos comprometimos, el presidente Peña Nieto se comprometió a promulgar esta ley, lo hizo, pero hubo un acto también de sensatez, de reflexión, de inteligencia de las organizaciones, del gobierno y de los legisladores. Se han acercado sin duda alguna a este proyecto que no es lo perfecto que quisiéramos, que puede ser perfectible, pero será nuestra obligación como senadoras y como senadores seguir trabajándola y decirles a ustedes lo que le dije a Javier Sicilia la semana pasada.
En el Senado de la República, los movimientos de la sociedad civil reciben sin duda alguna una atención. Es el compromiso del Senado, estar escuchando a la sociedad. Para eso nos pagan, para eso estamos en el Senado de la República. Y qué bueno, me felicito por México, que el día de hoy encontremos también, con pleno respeto al PRD y al PT, involucrados en esta ley de víctimas. Felicito también a las senadoras y senadores de ese partido y quiero decir el día de hoy ante los medios, ante las organizaciones de la sociedad civil que el día de hoy nos acompañan, que es un día importante para México, hacerle justicia a las víctimas que desgraciadamente han caído en el país. Muchísimas gracias. El senador Manuel Bartlett, por favor. Bueno, desde luego nosotros nos hemos sumado a este mecanismo de gran utilidad. Nos sumamos a recibir las propuestas que presentan grupos que han luchado por un tema tan doloroso en este país y convertirla en una iniciativa que vamos a suscribir el grupo que aquí está de senadores de la República, con el objetivo de que se discuta, se analice y ataquemos de fondo este grave problema. Muchas gracias. El senador Miguel Barbosa, por favor. Yo solo doy la bienvenida a todos ustedes, de manera especial a Javier Sicilia, a Alejandro Martí, a María Elena Morera, 3 víctimas que encabezan organizaciones y movimientos de víctimas, que le han dado rostro a una tragedia que ha enlutecido la vida de esta nación. Y para hablar en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, le pido a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña, lo haga. Por ahí un micrófono. Buen día. Gracias, coordinador. Quiero, si me permite, destacar la presencia de 2 senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, el secretario, el senador Miguel Romo, y el senador Pablo Escudero. Y además también saludar la presencia del presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, senador Roberto Gil, que acaba de llegar. Bien, gracias. Creo que el día de hoy es muy relevante por la presencia, en primer lugar, de María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia. Saludos. Sí, de Causa Común, ex dirigente, efectivamente, de México Unido contra la Delincuencia, pero fuiste su fundadora, o sea, es muy relevante de todas maneras. El caso de Alejandro Martí, de México SOS, y por supuesto de Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que además viene acompañado por una comisión de la plataforma de víctimas del Movimiento por la Paz, que decidieron integrar esta pequeña comisión representativa de todas las miles de víctimas, de familiares de víctimas, algunas víctimas sobrevivientes, que hoy, por desgracia, se convierten en un problema gravísimo para el país, que hubiéramos hace algunos años impensado que no lo podríamos estar viviendo. El día de hoy se nos entrega una conclusión de una reforma a una ley general de víctimas que tuvo que pasar por una serie de situaciones que hoy estamos enmendando. Hubo un compromiso importante que se refrendó con su publicación, sabiendo de antemano que se había adquirido un compromiso para reformarla. Eso es muy importante hacerlo notar. Hoy se está dando ese siguiente paso de reformar la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, de tal forma que estamos comprometidos las y los senadores
a hacer plausible la Ley General de Víctimas. En ese sentido, es muy importante mencionar que el grupo parlamentario del PRD hará lo conducente en las comisiones que tienen que dictaminar estas reformas para que efectivamente, insisto, la ley sea plausible y se empiecen a ver los beneficios. ¿Será suficiente? No. El propio Senado está discutiendo y tiene en puerta otras leyes, otras iniciativas que permitirán buscar, garantizar este saneamiento que ocupamos urgentemente, caracterizar a nuestro país y, por supuesto, lograr la reparación inmediata el daño que han sufrido las víctimas y los familiares de las víctimas. Por lo tanto, creo que sin más debo mencionar nuestra disposición para que analicemos efectivamente cada una de estas reformas que hoy serán presentadas y signadas, espero, por todos los grupos parlamentarios, de tal forma que distingan al Senado de la República en una preocupación común, en una preocupación que garantice dar un paso importante como Cámara de origen para que podamos tener en el tiempo más pronto las reformas que permitan que todos los transitorios que están definidos en la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación puedan empezar a funcionar. Yo creo que en ese sentido es totalmente oportuno que hoy recibamos estas reformas. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, senador Camacho, señores representantes de los colectivos de atención a las víctimas, señores y señores senadores, muy buenos días. En las últimas semanas hemos estado dialogando con distintas organizaciones de la sociedad civil sobre las preocupaciones relacionadas con la Ley General de Víctimas que ha sido publicada recientemente, sobre las necesidades de modificación y de reforma para hacerla plenamente operativa, para perfeccionarla, también de algunas medidas complementarias que pueden ser articuladas desde posiciones legislativas específicas, que han sido no solamente traducidas como preocupaciones, sino también ya como modelos propios de política legislativa. Han sido semanas de arduo contacto con las organizaciones de la sociedad civil. Hemos establecido contacto para revisar distintos modelos, preocupaciones, horizontes de reforma, no solamente a la ley vigente, sino a otros instrumentos complementarios. Precisamente por eso hoy celebramos que inicie formalmente el trámite legislativo de algunas modificaciones a la Ley General de Víctimas recientemente publicada, que podamos los grupos parlamentarios fijar nuestra respectiva posición e incluso complementarla con algunos otros elementos propios de nuestras discusiones y propios también de nuestras definiciones. La Comisión de Justicia, en tanto la comisión que le corresponderá dictaminar estas propuestas, empezando por las iniciativas que hoy se presentan y los senadores hacen propias, tiene la responsabilidad de que en un plazo perentorio, en un plazo breve, podamos concluir el trámite legislativo de una política que está pendiente, que la está reclamando la sociedad, que la están reclamando los colectivos de víctimas y que es necesariamente un compromiso que debemos acometer los senadores y las senadoras con sentido de bien y sentido de responsabilidad. Este Parlamento debe pronunciarse en un corto plazo sobre lo que está pendiente. Tiene que pronunciarse sobre la forma de mejorar este instrumento legislativo. Tiene que pronunciarse sobre la forma de fortalecer una política de Estado que no solo evite la doble victimización, sino que también evite el dolor que muchas de las víctimas pasan después de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. La sociedad tiene que restablecerse en su tejido social y también para eso sirven las leyes. Y precisamente por eso este Congreso, en el ánimo de los grupos parlamentarios de las comisiones temáticas, estamos comprometidos a hacer realidad una buena ley en un corto plazo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias, senador Camacho. Recibimos hoy con una gran importancia esta reforma que se presentará en el Senado en unos minutos más y que significa la restauración del daño, la reparación del daño, no solamente es el daño moral, sino verdaderamente el que el Estado de Derecho se restablezca desde el momento en que nosotros
en esta nueva reforma podamos entender y ser sensibles lo que las víctimas hoy están sufriendo y que sufrimos todos los mexicanos. El dolor por lo que atraviesan ustedes es el dolor de todos nosotros, es el dolor del Estado mexicano, y esta reforma permitirá en breve la aplicación de una ley que le debemos a ustedes y que seguramente alcanzará una parte de la justicia del hombre. Desde aquí les damos este abrazo solidario a nombre de los integrantes de la Comisión de Gobernación. Hay dos comisiones muy importantes que van a participar en todo el proceso, que es la Comisión de Seguridad Pública que preside Omar Fayad y también la comisión que preside Alejandro Encinas. Entonces saludamos la presencia, es muy importante que estén con nosotros respaldando este evento. Muchas gracias. ¿Quisieras decir algo, Maro? Claro. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier, María Elena y señor Martí. Bienvenidos al Senado de la República. Creo que hoy concluye finalmente una tortuosa etapa para darle en justicia a las víctimas lo menos que los mexicanos podemos entregarles, que es una ley que permita primero ser reconocidas adecuadamente, jurídicamente; segundo, poder resarcir el daño por los delitos que en su contra se han cometido; y tercera, establecer reglas y bases muy claras de cómo deba de darse esta relación entre la víctima y el Estado mexicano y cómo el Estado mexicano será subsidiario. Yo le agradezco muchísimo a mi coordinador, al licenciado Emilio Gamboa, porque nos permitió trabajar en plena libertad, sumados al trabajo que vino haciendo tanto los grupos de la sociedad como los senadores, que algunos participamos en algunas ideas precisamente en el establecimiento de esta ley. Gracias por habernos permitido con esa libertad sumarnos a este esfuerzo de la sociedad civil. Agradecerles a los compañeros que se encuentran en la Comisión de Seguridad Pública, que nos han manifestado en su mayoría una gran simpatía por esta ley. Yo no sé si vaya a ir a turno de la Comisión de Seguridad Pública. Es más, incluso les sugeriría, si no la traen en turno, ni siquiera la pongan en turno, cuentan con nuestra voluntad y así se ahorran la necesidad de tener que acudir a una comisión más, a que dictamine una comisión más. No es necesario, porque la mayoría de los que estamos en seguridad pública estamos en otras comisiones, estamos en gobernación, estamos en justicia, y así se ahorran un trámite de una comisión. Nosotros estamos con esta ley, nosotros apoyamos convencidamente esta ley, y nosotros estamos también de acuerdo en que a la brevedad que la Junta de Coordinación Política con la mesa directiva lo determine, si fuera necesario y así lo deciden hoy mismo contarían con nuestro respaldo. Muchísimas felicidades por este trabajo conjunto y muchísimas gracias por permitirnos ser parte importante de él. Gracias. ¿Quieres decir algo, Alejandro? Por favor, sí, senador Encinas. Muy brevemente, yo creo que hoy estamos por iniciar el cierre de un ciclo que llevó varios años de mucha discusión e incluso de confrontaciones. En la legislatura anterior logramos un acuerdo importante para publicar la primera ley de víctimas, que fue objeto de muchas controversias. Y creo que afortunadamente hoy hemos llegado a un nivel de consenso, no solamente entre los grupos parlamentarios y representantes del movimiento ciudadano, sino dentro del propio movimiento de la sociedad civil. Creo que esta última recta debe ameritar una atención muy profesional, tanto en la Cámara de Senadores como posteriormente en la de los diputados, y espero que lleguemos a buen puerto por fin, después de tantas polémicas, en donde puede ser que ahora sí salgamos todos plenamente unificados. Muchas felicidades. María Elena Morera, por favor.
Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a mis queridos amigos Alejandro y Javier y por supuesto, bueno, creo que tengo una voz fuerte y todos me escucharon, pero buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a Alejandro y a Javier, por quienes siento un gran respeto por todo lo que han luchado y por supuesto un abrazo a las víctimas aquí representadas. Gracias a los senadores por invitarnos a este recinto para presentar las modificaciones a la ley. Como ya se dijo, bueno, pues la ley pasó por muchos procesos, ¿no? Desde que muchas víctimas exigíamos que necesitábamos una ley, hasta que Javier y el Movimiento por la Paz la ponen por escrito y la hacen posible, ¿no? Después de eso, pues por supuesto hay que hacerla viable. Y creo que las modificaciones que hoy se presentan son precisamente para eso. Hay muchas modificaciones que se hicieron, quisiera solamente resaltar dos de ellas. La primera es a quién se le va a resarcir el daño económicamente, que esta parte es muy importante porque no hay ningún país del mundo que pueda resarcir el daño a todas las víctimas. Sin embargo, en primera instancia, las víctimas por violación a los derechos humanos me parece que son las más importantes y quedaron en primer lugar. Y al lado de ellas, las víctimas de la delincuencia organizada, que se definen por los delitos de alto impacto, como es el asesinato o la pérdida de libertad. ¿No? Creo que este cambio es muy importante y, por supuesto, también es muy importante decir todo el proceso que va a llevar la víctima, que en esta ley lo importante para las víctimas es que puedan llegar a cerrar el círculo de dolor, que puedan rehacer su vida y hacerla todavía mejor de lo que era. Y en este proceso es tan complejo que sin la ayuda del Estado mexicano, de las organizaciones de la sociedad civil, de la misma familia de la víctima, sería casi imposible lograr. Por eso creo que estas modificaciones son muy importantes porque verdaderamente la hacen viable. Y queremos, por supuesto, el apoyo del Senado y de los diputados para que salga a la brevedad posible, porque de otra manera perdemos los tiempos. Recordemos que todavía falta la reglamentación y después falta lo más importante, la ejecución, ¿no? Que muchas veces en eso nos perdemos. A veces los ciudadanos estamos hartos de que salen leyes y después pareciera que son leyes muertas porque es muy complicado aplicarlas. Entonces las organizaciones estaremos pendientes que esto se lleve a cabo, estaremos pendientes hasta el último momento, no solamente que la ley salga, sino cómo la vamos a aplicar. Les agradecemos mucho que estén todos ustedes aquí y por supuesto agradecemos a todas las organizaciones civiles que ya, como decía Alejandro, han participado en esto, porque siendo heterogéneas, complejas, ¿no? Como somos todos, ¿no? Ayer mi hija me decía, pues de manera individual somos complejos, mamá, ¿qué esperamos en conjunto? Pero me parece que aquí lo importante es la suma, que cuando queremos algo, en nuestras divergencias encontramos las convergencias y lo que necesitamos es que México vaya caminando en conjunto. Creo que no hay diferencias entre autoridades y ciudadanos, somos lo mismo y tenemos que buscar lo mismo, respetando a cada quien lo que les corresponde. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora le pedimos a Javier Sicilia que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, gracias por acogernos en esta casa de los ciudadanos. Muchas gracias a la prensa, muchas gracias a mis compañeros víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y yo quisiera siempre las palabras siempre nombran a los ausentes, pero yo quisiera ser presente más a los ausentes porque este es el día para ellos y para los dolores que cargamos por su ausencia. Que tengamos un minuto de silencio, por favor.
Muchas gracias. Hoy, después de publicada la Ley General de Víctimas, el 9 de enero de 2012, entregamos a la Cámara de Senadores, sitio simbólico en el que por vez primera se aprobó el 25 de abril de 2012, la iniciativa de reformas. Esta ley y estas reformas, contra lo que por desgracia y de manera irresponsable se ha manejado en algunos medios, no son una ley y unas reformas improvisadas. Decir eso es, en nombre de una grave y preocupante Alzheimer social, insultar el sufrimiento y la lucha de miles de víctimas y de ciudadanos que hemos trabajado en su elaboración. Esta ley y estas reformas que hoy entregamos al Senado de la República es el doloroso fruto de muchas marchas a lo largo y ancho del país, de la atenta escucha a los dolores de miles de víctimas que el crimen organizado, la negligencia y la corrupción del Estado y la violación a los derechos humanos han generado en nuestra nación, al grado de sumirla en una profunda tragedia humanitaria. Es también el fruto de muchos diálogos y de muchas mesas de trabajos con expertos. Su origen se remonta al 29 de marzo de 2011, en el que frente a la indignación por tanto sufrimiento, tanta impunidad y tanta injusticia, pronunciamos juntos por primera vez: estamos hasta la madre. Su redacción, a los diálogos por la paz que sostuvimos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, con el entonces presidente Felipe Calderón y con los representantes de las cámaras, 23 de junio de 2011 y 29 de julio de 2011 respectivamente. Sus reformas a las recomendaciones que el Poder Ejecutivo envió al Senado el 4 de julio de 2012, antes de que Calderón decidiera vetar la ley y después entramparla en una controversia constitucional. Estas mismas reformas, que atienden en casi el 100% las observaciones hechas en su momento por la administración de Felipe Calderón, y que son las mismas que han perdido los críticos de esa ley, con los cuales hemos trabajado para sacarlas adelante, serían las mismas que habríamos entregado si Felipe Calderón las hubiera publicado en su momento, como lo mandataba la Constitución. Esta ley y estas reformas no son, por lo tanto, vuelvo a repetirlo, contra lo que el sospechosismo, la mala fe y el desprecio por el dolor han dicho o insinuado, la ley y las reformas de Peña Nieto, la ley y las reformas del PRI, la ley y las reformas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la ley y las reformas de Sicilia, la ley y las reformas de Calderón o del Senado. No son tampoco la ley ni las reformas, perdónenme la expresión, de una chingada. Son la ley y las reformas de las víctimas de una nación desgarrada, la ley y las reformas de la dignidad frente a la grave y profunda tragedia humanitaria que vive la nación, la ley y las reformas de la responsabilidad de un Estado que no ha sabido cumplir con su vocación fundamental, la de salvaguardar y garantizar la justicia. Son la ley y las reformas de un Estado que a través de ellas se compromete a repararlas. Jamás nos hemos enredado ni nos enredaremos en las disputas partidistas que solo conducen a ahondar la herida de la patria. Nuestro dolor es tan profundo como nuestra esperanza de que aún es posible reformar las instituciones de este país para, al lado de todos, construir una paz edificada en la justicia y de corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno. Por ello, saludamos hoy a las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI, del PRD, del PT, del Partido Verde. Lamentamos las ausencias de los que irresponsablemente no han querido estar aquí, que reciben estas iniciativas de reformas a la Ley General de Víctimas. Ese gesto de unidad habla de su compromiso fundamental, no con sus partidos,
no con el presidente que promulgó la ley, no con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, no con Javier Sicilia, ni con Alejandro Martí, ni con la señora Morera, sino primero con el dolor de tantas víctimas negadas, criminalizadas, olvidadas, despreciadas. Segundo, con la tragedia humanitaria que vive la nación. Tercero, con la democracia, que hoy es el dolor de la gente que representan. Que estas reformas a la Ley General de Víctimas, que una gran parte de las fracciones parlamentarias del Senado, sobrepasando sus diferencias y sus sospechas, toman en consenso y como un ejemplo de la unidad que la nación entera necesita y clama, sirva para aliviar la tragedia del país y contribuir a su justicia, a su dignidad y a su paz. Esperamos que a fuerza de quererla perfeccionar más y más en nombre de un bien abstracto y absurdo, no terminen por destrozarla como algún día, para desgracia de la nación y de los pueblos e indios, se hizo con los acuerdos de San Andrés y la ley indígena. Eso sería una nueva traición y un espantoso agravio que desgarraría más a nuestra pobre matria. Termino con un breve poema de Juan Ramón Jiménez, que debe guiarnos para ser sabios y responsables frente a esta ley que se ha trabajado con todos y con todo el amor y el sufrimiento que llevamos a cuestas. No la toques más, que así es la rosa. Muchas gracias. Proponemos... Voy a hacer el acto de entrega de la ley. María Elena. Cecilia, ahí en medio. ¿Puede mostrar? Botella. La botella. Sí, hay nada más 4 preguntas, se había convocado como conferencia de prensa. Tiene la palabra Berta Becerra. Buenas tardes, señores. Al fondo. No importa, donde usted ya está. Protagonismo, carajo, todo. Buenas tardes, señores, a las víctimas. Auténticamente esa ley cerrará un círculo de dolor, por un lado. Por el otro, señores, invitarán a la señora Wallace que no está de acuerdo con esta ley. Gracias. Las víctimas. Sí, buenas tardes. A la primera pregunta que hizo, señora,
Creo que es importante para nosotros. Carlos Castro Urrola, padre de 2 personas desaparecidas y la mamá de mis hijas en Jalapa, Veracruz. Hemos estado, como muchos compañeros, siguiendo la ley de víctimas, aportando independientemente de los tecnicismos legales, nuestra experiencia y nuestra necesidad, porque existe una ley como estas que en parte alivia un poco la necesidad que tenemos, bueno, todas las víctimas del país. Claro. Entonces, pues resulta que hay una doble victimización, no solamente de las víctimas directas que desaparecen y que nosotros no sabemos en dónde están, pues, de los muertos, sino el calvario, de venir o de ir a las instituciones para pedir ayuda y buscar a sus desaparecidos y a sus muertos. Es un desgaste físico, económico, emocional, es un maltrato en ocasiones, es una gran falta de respeto, de algunas autoridades y de gente insensible, porque no está en nuestros zapatos. Nosotros acompañamos la ley de víctimas, hemos venido a la Cámara de Diputados, senadores, hemos acompañado, bueno, hemos cabildeado, hemos andado por donde tengamos que andar, porque nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. Hay muchas víctimas en el país que no tienen la oportunidad de venir y pedir el apoyo. Y bueno, sí nos alivia, señora, sí nos alivia en parte, sí nos alivia, y a la brevedad queremos que se ponga en acción la ley. Y para nosotros es una emoción enorme, bueno, ver a Javier, ver a Martí, ver a la señora y verlos a todos ustedes reunidos, pues es que solamente así vamos a poder hacer que esta ley nos sirva. A la sociedad civil, que es sensible a lo que nos pasa, pues igual, pero sí, señora, sí nos ayuda. Gracias. Claudia Guerrero, de Reforma. Perdón. Muchas gracias. Contesto la pregunta si Isabel Wallace le gustaría. Yo creo que a ninguno de nosotros, incluyendo a Isabel Wallace, le gustaba los errores o los posibles defectos que podía tener la ley original, la cual hoy se está corrigiendo. Ella seguramente, como todos nosotros, es una persona, una activista seria, luchadora y en esencia lucha por la misma causa. Esta ley de víctimas es precisamente para las víctimas, que también es el anhelo de Isabel, y les puedo decir que no está con nosotros hoy Isabel por razones de salud, y es por eso que no está con nosotros, y qué bueno que hizo la pregunta para poderlo aclarar. Gracias. Sobre la necesidad de que el Senado legisle para crear el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, si le pedirían ustedes a los senadores que ya avanzaran en este tema que no ha salido adelante por el momento, y específicamente después preguntarle a don Javier, ¿qué esperaría del grupo parlamentario del PAN? Comenta usted que casi el 100% de las observaciones del entonces presidente Felipe Calderón están incluidas. ¿Cuál sería el llamado a los panistas? Bueno, respecto al Código de Procedimientos Penales, lo primero que hice con el senador Barbosa, y aquí como muy queridísimo amigo hace 40 años, el senador Gamboa, era que no dejaran el Código Único de Procedimientos Penales. Ayer, precisamente, el presidente de la República hizo un llamado a terminar o a concluir con el mandato constitucional de la reforma penal. La reforma penal sin el Código Único de Procedimientos Penales no serviría y, como lo he mencionado en varias ocasiones, balcanizaría la reforma. Es muy importante que en esta sesión
salga el Código Único de Procedimientos Penales para poder acompañar a los casi 28 estados que están terminando con el proceso, a los 4 años, 8 meses de haberse promulgado precisamente la reforma. Gracias. Bueno, a los panistas que no están aquí, pues les pedimos que no pueden estar fuera del proceso, que vean, estudien bien las reformas y que se sumen, porque esta como ley, como lo hemos repetido todos, pues es la ley de las víctimas, ¿no? Y ellos están, y estamos en consenso con esa ley, y ellos como legisladores deben de estar como representantes del dolor de estos ciudadanos y de los ciudadanos y de la tragedia humanitaria que vive el país, deben de estar aquí acompañando, representando y sosteniendo esta ley. A ver, yo creo que lo importante es que ya la tenemos, ¿no? Lo importante es que hoy se hacen las modificaciones y que queremos que así sea aprobada por la Cámara de Senadores y de Diputados. Todo es perfectible, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver otras leyes, cuando ya entran en la implementación, muchas tienen que sufrir con modificaciones y es normal, ¿no? Lo que queremos es que les sirva a las víctimas y creemos que como hoy está con las modificaciones que se le hicieron, es viable para que esta ley les sirva a todas las víctimas en el país. Yo solo quisiera puntualizarte, Víctor, lo dije el día que recibí a don Javier Sicilia. Esta ley que promulgó el presidente Peña fue aprobado por la mayoría del Senado de la República y de la Cámara de los Diputados. Y fue una ley que se trabajó aproximadamente 3 años, 2 años y medio. Había un consenso de las fuerzas políticas más importantes del país. Qué bueno que con madurez, como lo dije, se promulga esta ley y se pueden hacer algunas modificaciones que ya se hicieron y que están aquí ya plasmadas en el documento. Y vamos a actuar como actuó también la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con una enorme seriedad. Sí, Víctor. Las fuerzas políticas acompañaron la construcción de la ley y por unanimidad se aprobó. Las fuerzas políticas también acompañaron la promulgación como el paso previo para poder encontrar la ruta completa. Y las fuerzas políticas estamos acompañando la presentación de esta propuesta de reformas. Así es que de verdad es lo destacable, el reconocimiento a todos los factores que intervinieron en la construcción de estos momentos, diferentes etapas, pero el relevante sin duda para poder resolver el asunto tan sentido que aquí se ha planteado. Acá, para el señor Sicilia, de este lado, me gustaría preguntarle, en su discurso decía, ¿no? y abundando un poco en la pregunta anterior, que se corre el riesgo de querer perfeccionarla y va a quedar sin operación. Este llamado es para los coordinadores literal, y si va a estar haciendo un seguimiento puntual para que no se vaya haciendo una ley muerta. Y por otra parte, los coordinadores están comprometiéndose en este momento a no hacerla una ley ya estorbosa o poco aplicable. Sí, absolutamente vamos a pedir y a estar vigilantes de que esta ley se aplique tal como es, y creo que los senadores están en la mejor tesitura de hacerlo, se han comprometido y como lo han dicho, hemos trabajado muy intensamente en esto todos juntos. Entonces sí creo que estaremos llevando esto a buen puerto y ahí estaremos presentes, ¿no? No solo yo, el movimiento, estarán todas las organizaciones vigilantes y trabajando para que esta ley verdaderamente sea un camino hacia la justicia y hacia
la salvación, o la palabra no la encuentro, el alivio de esta tragedia humanitaria que estamos viviendo. A las rosas se les admira, se les huele y no se les toca. Nada más complementando, yo quisiera recordar que nosotros somos víctimas, somos ciudadanos, no somos legisladores ni abogados. Nos haremos acompañar, estaremos pendientes para transmitirle a los legisladores nuestra esencia, lo que nosotros quisiéramos, el fundamento de esta ley, pero tenemos que reconocer que los legisladores conocen y sabrán instrumentarlas, sabrán hacer las leyes reglamentarias para que sea operativa, y es nuestra confianza en el Senado, y vendremos nosotros a precisamente estar presentes por si el objetivo de la ley se pudiera desviar por los tecnicismos de la abogacía o de las leyes o de los escritos. Debemos de recordar que en las letras está el diablo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar muy, muy pendientes todos. Yo terminaría diciéndoles que nosotros vamos a cumplir con el mandato constitucional que tenemos, que es legislar, y hoy nos presentan un documento que ya lo conocemos, serio, que ha durado muchos años y mucho esfuerzo en tenerlo, y que la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Senado están a favor de sacar este documento. Si hubiera alguna corrección, lo vamos a platicar desde luego con todas las organizaciones civiles, si fuera desde el punto de vista del punto de vista legislativo, pero como dicen, a las rosas se les ve, a las rosas no se les toca. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Melchor Flores Landas, soy padre de una víctima de desaparición forzada. A los señores senadores, a las señoras senadoras, en nombre de mis compañeros que no pueden estar presentes por distintas razones, les doy las más merecidas gracias por el apoyo a esta ley. Y en respuesta a lo que decía el señor de aquel lado, señor, ¿no está usted viendo nuestro dolor? Una madre que está aquí sufriendo por la pérdida de un hijo, un padre que no encuentra a su hijo. ¿Cómo podemos esperar más tiempo del que ya esperamos? Usted estuviera en nuestros zapatos, no diría lo mismo. Y disculpe, pero no es nada personal. Pero nuestro dolor, nada más nosotros lo sabemos. Nada más nosotros nos entendemos y nada más nosotros nos consolamos. En lo personal, en mi hogar hay una madre que día con día se está minando, que día con día tiene un corazón que le está sangrando por la pérdida de su hijo, de Melchor Flores Hernández, más conocido como el Vaquero Galáctico. Gracias. En nombre de la mesa de la plataforma de víctimas del Movimiento por la Paz, quiero agradecer a todos los legisladores porque para la mesa de víctimas de la plataforma del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, es un gusto tenerlos a todos ustedes aquí reunidos de frente y con ese compromiso con las víctimas, ese compromiso que les estamos reconociendo con nuestra presencia en esta mesa y que les agradecemos profundamente porque estamos ya urgentemente necesitando esa ley. Yo creo que el compromiso es porque la ley es urgente, no nada más para el Movimiento por la Paz, sino para todos los movimientos y todas las víctimas a nivel nacional. Gracias. Uno gris por ahí. ¿Micro gris? Es mero.